Israel es un país mediterráneo caracterizado por sus altas montañas al norte y sus desérticos paisajes al sur, con una única fuente de recursos hídricos, el río Jordán. El pueblo de Israel era un grupo seminómada que fue distribuido en 12 tribus según la tradición, y sus primeros asentamientos fueron ciudades-estados, comerciales y agrícolas. Debido a la necesidad de protección de sus poderosos vecinos, inició un periodo monárquico, conocido por el reinado de David y Salomón y la consagración del primer Estado israelí. Sin embargo, siempre su exposición a las invasiones de imperios poderosos con los que limitaba, como los asirios, egipcios y babilonios, lo hicieron una nación dominada, logrando estos últimos crear un estado clientelar y un vasallaje de tributos al imperio dominante. Hacia el año 540 a.C., el imperio persa de Darío I invadió el terreno israelí, creando un gobierno indirecto en el que los sumos sacerdotes gobernaban las provincias y rendían un tributo al emperador. Tras la llegada de Alejandro Magno, los pueblos judíos se helenizaron y los gobiernos nuevamente volvieron a una monarquía, esta vez hereditaria, centralizando grandes poderes en las labores eclesiásticas. Con el fin del Imperio Macedonio y el apogeo de la República Romana, Pompeyo conquista el reino de Israel e instaura un sistema tributario dirigido por un gobernador de provincia, quien divide el territorio en subregiones controladas por pretores, tribunos y un consejo de ancianos locales conocido como el Sanedrín, siguiendo las leyes de la República. Seguido a la división del Imperio Romano, pasa a manos del Imperio Bizantino, y tras la llamada de Clermont del Papa Urbano II, se convierte en protagonista de las guerras cruzadas en Tierra Santa, que concluirían en su anexión al Califato Omeya en manos de Saladino. Posteriormente, pasa a ser propiedad del Imperio Otomano, quienes finalmente, con el desenlace de la Primera Guerra Mundial, liberan el territorio y se convierten en un protectorado del Imperio Británico. Estos vieron favorable el llamado de los sionistas a la creación de una nación judía. Así, judíos de todo el mundo empezaron a establecerse en las pequeñas cooperativas agrícolas y a formar nuevamente la nación del patriarca Israel. Israel es un caso especial en la conformación del Estado moderno. Antes de 1948 no existía como tal una entidad política definida en donde la población pudiera estar concentrada. El surgimiento de este está relacionado principalmente con la creación de un Estado árabe judío sobre Palestina, una colonia británica en ese entonces. En 1917 se expidió la Declaración de Balfour por parte de los británicos en la cual se manifestaba la necesidad de crear un hogar para los judíos sobre dicho territorio. Dado esto, una gran cantidad de judíos decidieron migrar a dicho lugar generando una molestia por parte de palestinos, toda vez que aquellos migrantes comenzaron a expropiar tierras y trabajo para poder crear una comunidad más segura entre ellos. Ante las revueltas constantes y la falta de diligencia británica, en 1947 este país envía el asunto a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, en donde por medio de la Resolución 181 se estableció la división de la colonia británica en dos estados, uno árabe y uno judío. A raíz de este anuncio, los judíos residentes tanto en países árabes como en otros lugares fueron arribando de manera progresiva. Sin embargo, la reacción de la población palestina y de los países árabes llevó al inicio de un conflicto que se prolongó parte de la segunda mitad del siglo XX. El 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia, lo que llevó a la Primera Guerra Árabe-Israelí, guerra que ganaría Israel anexándose parte del territorio que la ONU había definido como palestino. A partir de esto, se empezaron a crear comunidades de judíos en distintos puntos del territorio de su naciente país, mientras que los palestinos eran expulsados de sus hogares, migrando a países vecinos o quedándose como refugiados. Prontamente, Israel desarrolló una industria y un comercio con el fin de autosostenerse, así como un fortalecimiento militar el cual iba a marcar su éxito en la Guerra de los Seis Días en 1967, a partir de la cual se anexó el territorio palestino restante. Los principales rivales del Estado de Israel fueron los países árabes, Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano, quienes llevaron a un conflicto constante en el Medio Oriente. Así pues, la guerra fue un punto clave en la aparición de dicho Estado. No obstante, otro elemento fundamental fue la identidad. Todo este conflicto se remonta a lo consignado en la Torá de los judíos, donde en el libro del Éxodo Dios promete una tierra donde corre leche y miel. No obstante, desde la aparición de este libro, los judíos nunca tuvieron un estado o territorio propio. Es principalmente a través de la religión que crean una identidad infundada por un movimiento denominado sionista, el cual se creó a finales del siglo XIX con el fin de propugnar por el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Luego,
Es a partir de esta iniciativa y con el apoyo de países como Inglaterra y Francia que los israelíes van a luchar por algo que consideran suyo. El Estado israelí se consolida a partir del monopolio de la coerción. Tras la declaración de un Estado judío por parte de las Naciones Unidas, los británicos lentamente fueron planeando la retirada del territorio israelí transjordano. En este punto, fuerzas militares como el Irgun, la Gana y el Palmaj se armaron para combatir a las fuerzas invasoras transjordanas, sirias, egipcias, entre otras, de la Liga Árabe. Estas fuerzas paramilitares pasarían rápidamente de ser milicias privadas a ejércitos nacionales, tras una maniobra del Estado por el monopolio de la coerción, al hundir el acorazado Altalena, donde se encontraban las últimas fuerzas disidentes del temido Irgun. Lentamente se anexionaron territorios al Estado de Israel y se sometió a los pueblos árabes y drusos a partir de conflictos bélicos. Así, lograron cumplir con las tres principales labores del Estado según Tilly: construir Estado, hacer la guerra y proteger la política interior del Estado naciente. Desde su nacimiento en 1947, el Estado israelí ha estado en diferentes guerras, conflictos y tensiones que han marcado de gran manera su corta existencia. La primera de estas guerras es conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1948, conocida para Israel como la Guerra de Independencia. Después del rechazo árabe del Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina en el año 1947, estalló la guerra que dio origen a lo que se conoce como el conflicto árabe-israelí. Esta fue la primera de una serie de conflictos que enfrentaron al Estado de Israel y al mundo árabe. Las partes en esta guerra eran, por un lado, Israel y por el otro una coalición de países árabes formadas por Egipto, Siria, Transjordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen. Para el año 1949, Israel había salido victorioso de esta guerra y derrotado a sus enemigos árabes. El próximo conflicto militar de gran relevancia tuvo lugar en el año 1967, la llamada Guerra de los 6 Días, en la cual Israel tuvo que enfrentarse de nuevo con una coalición de países árabes, esta vez formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Israel nuevamente terminó triunfante en esta guerra. Después de este conflicto, se puede apreciar que esta tensión se transformó de un amplio conflicto árabe-israelí a uno más específico, palestino-israelí. En las décadas que siguieron, los otros estados árabes gradualmente empezaron a hacer la paz con el Estado de Israel. Desde entonces no ha habido un conflicto militar a gran escala. Más bien, el conflicto actual se limita a actos de desorden público y actos terroristas entre los diferentes grupos de la Liberación Palestina y el Estado de Israel. Estos diferentes conflictos han ayudado a la consolidación del Estado israelí, pues han permitido la existencia material de dicho Estado. Como se pudo observar en el punto anterior, es gracias a estas guerras que Israel ha afirmado su posición en la región como nación soberana e independiente. De no ser por estas guerras, es muy probable que sus antiguos enemigos hubieran acabado con el Estado israelí, pues en más de una ocasión así lo intentaron. Al haber salido victoriosa de las diferentes guerras, Israel dejó en claro que tenía el poder suficiente para asegurar su existencia y que no iba a perecer ante sus enemigos. Si nos centramos en el desarrollo del control total de la coerción en Israel, podríamos ver que su origen se dio a través de unos conflictos internacionales de los cuales salió triunfante, demostrando así su autonomía y poder de sobrevivir ante otros estados. En la actualidad, el Estado israelí cuenta con una gran capacidad armada para hacer frente a invasiones e intentos de ataque por parte de los países musulmanes que en años anteriores entraron en conflicto con el país en busca de la desaparición del mismo. Estos grandes conflictos jugaron un papel trascendental para que Israel demostrara su capacidad de sobrevivir y fuerza suficiente para repeler una coalición de países bastante amplia con una historia mucho mayor. Aún así, los grupos musulmanes extremistas, tales como ISIS, el Frente Islámico y principalmente un grupo armado que se hace llamar Hamas, son los principales actores de acciones terroristas a lo largo del Estado israelí, dejando en duda el monopolio de la fuerza. Dado que la financiación del masivo consumo público de Israel ha exigido altos impuestos, en algunos años los ciudadanos israelíes han soportado la más alta carga impositiva proporcional al ingreso de todo el mundo. Durante la primera década, los impuestos equivalían a la octava parte del PNB.
En los años 60, la proporción alcanzó la cuarta parte, osciló entre un tercio y la mitad en la década del 70 y llegó al 52% en 1986. Desde entonces ha vuelto a descender. En ningún momento, sin embargo, los impuestos han cubierto más de las 2/3 partes del presupuesto nacional. En 1990, el total de ingresos fiscales por impuestos y gravámenes era aproximadamente de 16.300 millones de dólares, lo que constituye el 32,8% del Producto Interno Bruto.